Tras la conclusión de estos foros del Parlamento abiertos sobre qué es lo que va a pasar con la reforma electoral, el Congreso de la Unión ya está preparando la propuesta a discutir en los próximos días. Los resultados de este Parlamento abierto sobre la reforma electoral serán verdaderamente utilizados en la propuesta que llegue a votar el Congreso de la Unión. ¿Pasará lo mismo que sucedió con la reforma eléctrica tras los foros en donde pues verdaderamente no le movieron ni una coma, por llamarlo de alguna manera? Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué piensan al respecto? Hola Magda, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Raúl. Buenas Bienvenido tardes. A este espacio de análisis. Híjole, a mí cuando me dicen, oye, se van a ahorrar más de 40,000 millones, híjole, digo, hay que hacerlo, ¿sí? Mira, nada más en los últimos 20 años, ¿sí? Lo que nos ha costado el tema de los organismos electorales, hace 20 años costaban 13,000 millones de pesos, Víctor. El año pasado, gastamos 68,000 millones de pesos. ¿Sí? A ver, híjole, la verdad es que cuando oigo eso dices, pues no hay, oye, tenemos 500 diputados hoy, ¿sí? Vamos a reducir a 300. O sea, a mí me gusta, en principio, ¿sí? Sin embargo, bueno, creo que todo esto tiene una trampa, ¿sí? De alguna forma, que con esta propuesta que se ha hecho por parte del gobierno de esta reforma electoral, ¿sí? Estuve atento a estos 22 foros que se presentaron, donde se habló de todo esto, Víctor. Se habló de la necesidad, por ejemplo, de la segunda vuelta, para mí indispensable. Sin embargo, la propuesta que manda el presidente no incluye la segunda vuelta. No. ¿Sí? Y lo que incluye básicamente el presidente es la eliminación del INE y su transformación a este organismo INEC. Sí, y de consultas, Instituto Nacional Electoral y de consultas, que es lo que está proponiendo básicamente la reforma, es lo que le interesa al presidente. ¿Y cómo va a elegirse a los nuevos consejeros? A través de una elección muy rara, de 20 propuestos que hace el Ejecutivo, de 20 propuestas que hace el Congreso, de 20 propuestas que hace el Poder Ejecutivo, y luego votarlos en una votación general, y los 7 más votados serían los consejeros electorales y el más votado el presidente. A ver, me parece que en toda esta propuesta hay una trampa, Víctor, y la trampa es lo que se está buscando, que es precisamente deshacerse de este organismo que le es molesto al presidente, a pesar de que él en el 2018, bueno, fue y resultó presidente en una votación, desde luego, sin precedentes, en donde participó mucha gente para elegir al presidente López Obrador. Pero me parece que hay en esa narrativa de ahorros, en esa narrativa de elegir a que el pueblo elija, en esa narrativa de que vamos a quitar diputados, está la trampa precisamente de este asunto de eliminar a este organismo. ¿Cómo lo ves? A ver, Raúl, yo creo que, mira, habría que ver esto siempre en perspectiva y en función de qué. Para empezar, y de entrada, yo igual que tú, y así como se plantea, simpatizas con una democracia menos costosa. Sí, claro. México es de los países que tiene las democracias más costosas porque precisamente de ese tamaño es la desconfianza que hay entre nosotros por los resultados de las elecciones. Esta cifra que tú dabas, que no la conocía, que hace 20 años nos gastábamos 13,000 millones en procesos políticos y ahora 68,000 millones el año pasado, es una grosería en un pueblo, en una sociedad en donde predomina la pobreza y la marginación, en donde ya lo vemos, la mayoría de los mexicanos no tienen agua o batallan para tener agua potable o tener una vivienda digna, o donde el 40% se debaten en una pobreza miserable y 60% en una pobreza que va de moderada a mayor. Entonces, sí creo que por cuestión de probidad, de justicia social y todo, existe la obligación de hacer procesos menos costosos. Como también estoy convencido de que si en algo se ha gastado de una manera infame y con pésimos resultados es con los partidos políticos. Los partidos políticos, como tú bien lo sabes, en la escala de reconocimiento social y público, están en el suelo. No se cree en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque han sido una fábrica no solo de ladrones y de abusivos del poder, sino también se han servido con la cuchara grande y cada año piden más y más y más recursos para una democracia que no crece en esa proporción.
Porque si tú dijeras, esos dineros se reflejan en una sociedad más informada, más madura, más participativa, y no es así. Pero si descubres que si andan viendo cuánto cuestan Dos Malaren, o si andan viendo cuánto cuestan las residencias de fulano, o la riqueza inexplicable de mengano. Entonces, sí creo que es necesario un ajuste y un apretón ahí, mesurado y ordenado. Y en cuanto al INE, que es tal vez la figura más controvertida, y con eso termino mi primer comentario, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay varias trampas, pero en esencia también considero que como todo organismo creado por el hombre y por las instituciones, y más si es político, puede ser perfectible y puede ser adecuado a nuevos tiempos y nuevas necesidades. No irnos a los extremos, desaparecer o no tocar en lo más mínimo, pero sí encontrar nuevas formas. A ver, cuando hemos estado en procesos electorales, en este programa de análisis aquí en Mega Noticias, hemos hablado de muchas cosas que vemos necesarias. Coincido contigo en que se puede reducir el costo, desde luego, de la democracia y sobre todo en algunas áreas que tú lo acabas de tocar. El tema del recurso ordinario a los partidos políticos. ¿Por qué carambas les tenemos que dar al PRI, al PAN, a Morena, al PRD, al Verde dinero, sí, cuando no es tiempo electoral? Sí, esos recursos que para su casa de enlace, que para o sea, no sé ni para qué, pero me parece que de alguna forma esas son cosas donde puedes tener ahorros importantes. Segundo, sí, a ver, el INE y hoy los organismos estatales han sido y se han convertido en instancias más obesas, más costosas, que parten precisamente del tema de la desconfianza, ¿sí? Pero eso no es decisión del INE. Eso es porque los diputados aprueban, ¿sí?, de que ahora el INE que haga la supervisión, que ahora haga precisamente el monitoreo de medios de comunicación para ver si están cumpliendo con los spots que les corresponden, que ahora van a poner, o sea, en la misma estructura que los diputados han aprobado, es lo que ha hecho que el INE cada día cueste más y nos cueste más a todos los mexicanos. Entonces, me parece que ahí precisamente está este asunto. Me parece que sí podemos tener organismos mucho más baratos, por ejemplo, las OPLES. A mí hoy todavía no me queda claro, ¿sí?, qué es lo que hace la OPLE, que son estos organismos descentralizados de los estados que organizan y muchas veces se empatan las actividades que hace la delegación del INE en Coahuila, en Jalisco, en el Estado de México, con la OPLE. Y como que ahí hay una estructura que se está replicando. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, Víctor? Que a pesar de que creo que la narrativa del presidente en la propuesta de la reforma electoral tiene trampas de interés político del presidente, sí, me parece que sí podemos trabajar en un instituto mucho más reducido y también con representaciones no tan onerosas para los mexicanos, a través de esto que estamos comentando. Implementar sistemas que sean más sencillos, como por ejemplo la segunda vuelta. A mí me parece que dentro de una reforma electoral que requiere nuestro país urgente, es el tema de la segunda vuelta para dar certidumbre, ¿sí?, a los procesos electorales y esos triunfos con un margen tan limitado, de alguna forma nos den claridad a los ciudadanos. Y que terminan judicializados, y que terminamos teniendo gobernantes no por el voto popular, y sí por una decisión judicial de un puñado de jueces que también no están exentos de ser corruptos, porque también hay que meter mano en el Tribunal Federal Electoral, Raúl. Sí, yo comentaba hace un momento, ¿cuántos estados no están pagando el precio de una decisión que se hizo judicial en un Tribunal Federal Electoral por otros intereses? Totalmente. O sea, sí, a ver, cuando hablo del Instituto Electoral, estoy hablando también del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral. Y del Tribunal Electoral, claro. Entonces, a ver, muchas de estas propuestas que se oyen a mí me gusta ahorrar dinero, me gustaría que haya menos diputados, me gustaría que no tuvieran presupuesto ordinario los partidos políticos para cuando no hay año electoral. O sea, todo eso a mí me gusta dentro de la reforma. Sin embargo, yo aquí veo un gran obstáculo. Para pasar esta reforma que propone el presidente y que aseguro que tiene algún tipo de trampa en sus intereses de carácter político, me parece que no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar, Víctor?
Bueno, simplemente porque va en contra de los partidos políticos. Y para que pase esta reforma electoral que propone el presidente se requiere de una mayoría calificada, es decir, de más de 300 votos del Congreso, que no los tiene Morena, que no los tiene el PT juntos. Entonces, veo difícil que pueda pasar esta propuesta de reforma electoral, pero sí, igual que tú, pienso que se necesita optimizar, que la que se quede, la reforma que se vaya a quedar o las reformas que se le tengan que hacer, tiene que ir en ese sentido. Pero veo difícil que los partidos políticos, que los diputados vayan a votar algo que los perjudique a ellos o a sus partidos políticos. Y por ahí veo que va a ser complicado lograr reducciones, lograr que el presupuesto ordinario se les reduzca, que se reduzca el número de diputados y de alguna forma no van a votar algo que se estén ellos dando un balazo en el pie. Por eso veo difícil que esta reforma que se propone y que le hemos dedicado muchos minutos a hablar de ella y que escuchamos estos 22 foros muy interesantes, veo difícil que pueda caminar, aunque creo que alimentó la discusión sobre el tema. A ver, Raúl, mira, es cierto, tienes razón en esa primera premisa al decir que los partidos políticos no se van a hacer harakiri de ellos mismos, pero también pone en evidencia que tenemos una clase política muy mezquina, que no tiene miras hacia el futuro y que no tiene dimensión social de grandeza, que para variar están, primero, con un no per se hacia el gobierno, porque así está la posición de la oposición, es no por no. No sé, ya están claros en ellos de que todo lo que venga de propuesta del gobierno actual será un no, cosa que se me hace indigna y se me hace injusta, porque su trabajo es precisamente negociar y tratar de alcanzar acuerdos. Segundo, tienes toda la razón, difícilmente quienes son beneficiarios de todo esto van a querer renunciar, pero también hay algo bueno en esto, Raúl. Hoy, a diferencia de otros tiempos, nos damos cuenta quién es quién. Y vamos a saber quién es quién, de nueva cuenta, quién se está oponiendo a que este país sea un poco más justo, más democrático y más ordenado. Cuestión de tiempo, Raúl. Sí, también, y aunque también nos vamos a dar cuenta que a través de un discurso populista, con unas propuestas que se oyen muy atractivas, realmente lo que se busca es el control de una institución. Entonces, yo por eso digo que sí existe una trampa directamente del gobierno en esta propuesta de reforma electoral, donde lo que se busca es quitar a este organismo, que es muy mejorable en muchas de las cosas que ya tocaste, pero que hay un interés, ¿sí?, abajo, soterrado, que de alguna forma busca acomodar y quedarse precisamente con las instituciones, y eso me parece que tampoco es sano para nuestro país. En fin, tema que está en discusión. El 1 de septiembre que empiecen las sesiones ordinarias en el Congreso, seguramente vamos a escuchar discusiones interesantes ya al interior del Congreso. Ya lo veremos, Víctor. Raúl, ya lo decía Bismarck, ¿no? A quien le guste las salchichas y la política, que no se vaya a meter a la cocina, porque se va a llevar una decepción de cómo se hace. Gracias. Saludo, Víctor.